¿Te has preguntado en qué consiste la libertad de expresión? Es poder expresar lo que sentimos y pensamos, con letras, a través del lenguaje de la música, con nuestras ideas, y también podemos expresarnos con el movimiento de nuestro cuerpo. Todos tenemos derecho a expresar con libertad nuestras ideas y opiniones. En México, las violaciones graves a derechos humanos no existen si no se hablan, y las voces de inconformidad pueden ser silenciadas sin que exista consecuencia alguna. El 3 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y nuestro país está inmerso en un panorama adverso para la labor periodística. Artículo 19 ha documentado 93 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha, los últimos 20 durante el gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto. La mayoría de los casos permanecen impunes. El deterioro de la libertad de prensa es una realidad que Artículo 19 presenta en su primer informe trimestral de 2016. De enero a marzo, se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las que destacan los asesinatos de 3 periodistas. Marco Hernández, el 21 de enero en Oaxaca, Anabel Flores, el 8 de febrero en Veracruz, y Moisés Dactour, el 20 de febrero en Tabasco. Artículo 19 documentó en este periodo 19 ataques físicos o materiales, 15 amenazas, 12 casos de hostigamiento y acoso, 8 actos de intimidación, 6 privaciones ilegales de la libertad, 5 casos de violencia institucional y un ataque contra un medio de comunicación. Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz con 17, Guerrero con 11 y la Ciudad de México con 9. Destaca que en 33 de los casos se señalaron a funcionarios como los agresores. De estos, 12 involucran a elementos del ejército o fuerzas federales. Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por iniciar investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas. La realidad es más poderosa y abrumadora que cualquier discurso oficial. Sin embargo, inmersa en una crisis de derechos humanos, la sociedad se vale de una prensa arrinconada. El disenso, que se vuelve incómodo para el gobierno, es indispensable para la construcción de una sociedad informada y crítica. A un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a
a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas. Possono essere fissatici, ma certamente no. En un sitio de Facebook tenemos amigos, sea que los conozcamos de manera presencial o solo en el mundo virtual, con los cuales tenemos relaciones de afinidad. Simpatizamos en fútbol, tenemos causas políticas similares, fuimos a la misma fiesta, lo que sea, y a través de la organización de esas relaciones vamos accediendo a otras redes, a las redes de nuestros amigos, así como funciona en la vida fuera de línea, funcionan también en estas redes digitales. Ahora, por ahí pasa no solamente comunicación, sino también una socialización de ideas, información, y por lo que comenta Raúl, incluso también tiene una dimensión, digamos, de socialización política este tema de la red. A ver, se pueden regular los comportamientos en ese espacio que es Internet. Se puede y se debe sancionar a los que trafican con pornografía para niños, para hablar del ejemplo más clásico y duro y cuestionable. Bueno, eso sí, en cualquier espacio, virtual o físico, ese tipo de conductas son sancionables. Y eso se puede hacer y se hace, por fortuna. Lo que no se puede en todos los casos, o es muy difícil tecnológicamente, es evitar el flujo de contenidos, porque si alguien pone en YouTube un video incómodo para alguien, es posible que ese afectado reclame ante YouTube y logre que sea descolgado el video, pero es altamente posible que ese video sea copiado por otros y otra vez colocado. De su control. Sí, hace algunos años el gobernador de Veracruz se inconformó ante el IFE porque había un video que él decía, con música de la película Rudy Cursi, fue muy célebre por eso, un video que le resultaba agraviante, y creo que sí. Y el gobernador presentó una denuncia ante la autoridad electoral, la autoridad requirió el retiro del video, pero para entonces este video que tenía 2,000 visitas ya tenía 200,000. Y es muy paradójico, la denuncia de un hecho quizá ilícito hace que se propague más la exhibición de un contenido incómodo o lesivo para alguien.